Vamos a empezar a ver la obra de Hans Holbein, El joven. Ahí tienen ustedes el año de nacimiento y de muerte. Le llaman Hans Holbein el joven porque es hijo de Hans Holbein el viejo, que también ha sido un artista, un pintor alemán. Ahí tienen un autorretrato de él. Él ha sido no solo pintor, sino que ha desarrollado un arte, digamos, espectacular también en el campo del grabado, y él ha sido también impresor, es decir, que él diseñaba e imprimía libros, todos, digamos, dentro del estilo del Renacimiento nórdico, ¿no? Ha sido él un maestro del retrato. No ha hecho tantos retratos, pero ha sido un maestro del retrato. Ahí tienen, por ejemplo, una imagen de Erasmo de Rotterdam. Tiene distintos. Aquí, fíjense que acá hay un estudio de manos hechos por Holbein, ¿no? Bueno, ha hecho digamos, se ha explayado por una gran cantidad de campos dentro del diseño. No solo ha hecho las xilografías, sino que también ha diseñado vitrales, ha diseñado joyería, de todo un poco, digamos, ¿no? Pero todo con un nivel de maestría y con esa disciplina y ese encanto minucioso de el arte nórdico, ¿no? Él trabajó en Basilea. Ustedes recuerden que yo hablé con ustedes de Basilea cuando vimos a Durero como que era un centro cultural específicamente por la producción de libros y por la venta de libros, que después del descubrimiento y del uso y de la difusión de la imprenta, se reconcentraron en algunos lugares quienes hacían los libros y entonces ahí se vendían. Entonces esos lugares fueron unos centros culturales muy importantes. Este hombre, Holbein, trabaja principalmente en Basilea, por esto de el trabajo de impresor, ¿no? Y en esas épocas ocasionalmente pintaba retratos. En este caso pinta el retrato de Erasmo de Rotterdam. Ustedes verán la maestría con la que lo desarrolla, y además pueden, después de haber visto los anteriores artistas nórdicos o del norte de Europa, pueden ver perfectamente que responde de alguna manera a ese estilo, es decir, el tratamiento minucioso de los detalles, la visión casi microscópica o la definición y descripción de las superficies de las cosas, ¿no? La claridad con la que puede trabajar con distintas texturas y entonces dar la sensación de materiales distintos, qué sé yo, el vidrio, las telas, las pieles, la piel humana, la piedra de la arquitectura, es decir, que tiene una captación realista de los modelos. Y además, en el caso de él, se agrega por el conocimiento que tiene del arte veneciano, una influencia en el tratamiento del color que se diferencia, como ustedes ya habrán visto, de la pintura florenciana, que es más fría, es un poco menos atmosférica, ¿no? También dicen que él tiene unas tendencias tomadas de Francia, y con estas cualidades genera una estética única y propia de él. No es casual que haya pintado distintos retratos de Erasmo de Rotterdam, porque Erasmo de Rotterdam es un pensador de la época que se había dedicado a traducir la Biblia. Entonces, en ese momento, Martín Lutero, que no lo conoce nunca a Erasmo de Rotterdam, lee partes del Nuevo Testamento y se fascina con las traducciones que este hombre hace. ¿Qué significa eso?
significa que estamos hablando de un pensador y de alguien que en este momento histórico en el que hay tanta convulsa en contra de la Iglesia Católica, sobre todo en los Países Bajos, y que va a terminar, como ustedes ya saben, en la Reforma Protestante, estos pensadores y estos círculos religiosos intelectuales son los círculos en los que se movía Holbein el joven. Él viaja a Inglaterra y se incluye en otro de estos círculos de filósofos y de estudiosos, en el que se encuentra Tomás Moro, que también es un humanista inglés, poeta, pensador. Y entonces en ese círculo es en el que se mueve, y por su profesión, como por ser un artista y tan destacado y que pinta tan maravillosamente, es tomado bajo el mecenazgo de distintas personas. Por ejemplo, Ana Bolena es una de sus mecenas, y también Thomas Cromwell, que ha sido secretario de Estado de Enrique VIII, que fue después el marido de la Ana Bolena, ¿no? Estos dos mecenas tan importantes intermedian con el rey Enrique VIII, que posteriormente lo nombra a Hans Holbein el joven como su pintor de la corte. Es decir, que no solo es grabador, no solo es diseñador de libros, diseñador de vitrales o vidrieras, como quieran llamarlo, de joyas, pintor, sino que también pintor de la corte. Bueno, vamos a ver algunas obras de él. Acá tenemos el Cristo muerto. Esto es posiblemente por la forma que tiene, por el formato tan extravagante, les diré, para la época. Probablemente esto haya sido parte de una predela, ¿no? Pero no se sabe bien, no se sabe, se encuentra así en la pintura. Es una pintura sobre tabla, está pintada al óleo, y como ustedes verán es una imagen, qué sé yo, totalmente desoladora, ¿no? Con un naturalismo, vamos a ver otras, ahí la tienen, con un naturalismo feroz, podríamos decir, que se diferencia de Grunewald, ¿no? En este caso uno no sé, se dificultaría mucho pensar en que este cuerpo pudiese resucitar. Está pintado con un carácter que nos muestra una gran crudeza. Dije recién que se diferenciaba de Grunewald, porque Grunewald es bastante más ilustrador, y este no. El otro, ¿se acuerdan que yo les decía? Fíjense la gráfica que tiene, porque es una gráfica más relacionada con la ilustración y va más al expresionismo. En este caso, aunque tenga la crudeza que les digo yo, tiene otro carácter distinto, aunque vemos algunas influencias o alguna relación con lo de Grunewald. Fíjense que el espacio en el que se encuentra el cuerpo es un espacio muy estrecho, muy lúgubre, y que quedan en sombra tanto los pies como la cabeza. Él en este caso renuncia a cualquier tipo de alusión arquitectónica. Fíjense, es una escena que nos relata un hecho trágico y que es muy conmovedor, porque en el fondo es un hombre muerto, pero realmente muerto. Es un hombre realmente muerto. Está aquí, pienso yo, ¿no?, que está puesto en tela de juicio la condición de que sea el Hijo de Dios, ¿no? Es como una imagen que nos hace perder la fe de alguna manera. O también nos contrapone o nos hace dudar de la fe. De alguna manera la representación de este Cristo así lo desacraliza, ¿no? Y también puede interpretarse que
Cristo sí fue un hombre y que murió como tal, como desafiando al mercantilismo de la iglesia de ese momento, que es lo que va a provocar la reforma, ¿no? Si ustedes se fijan, la mano miren la mano, les muestro de lejos para que la vean. Ahí. Si se fijan, esta mano sobresale, pero de alguna manera, si la vemos de cerca, está podrida. Ven que se ve putrefacta, pero de alguna manera pareciera que cobra vida eso, ¿no? Y eso marcaría otra clase de ideas, ¿no? Es decir, que está en tela de juicio allí si estaría más en favor de la imagen de Cristo que tienen los católicos o no tanto, que es un hombre que ha muerto y entonces pone en duda la fe. Estas cuestiones se contraponen acá. En ese sentido, él nos pone en jaque porque esta complejidad de idea que vehiculiza con esa serie de propuestas visuales que se confrontan, nos pone enfrente de algo ambiguo, ¿sí? Es una imagen de alguna manera de lo irrepresentable, de lo insoportable, de la caducidad de la vida, y la muerte se presenta aquí. Fíjense, la muerte se presenta como una evidencia, ¿no? Como una evidencia de lo muerto y a la vez como algo viviente. Eso es raro y también un tanto inquietante en esta obra de Holbein. Vamos a ver la siguiente. Acá tenemos una imagen de la familia del artista, que él se traslada a Inglaterra con su familia y entonces pinta este cuadro. Y si se fijan, de alguna manera evoca a la Virgen, el Niño y San Juan. Es un retrato múltiple, en este caso los personajes están construidos desde una mirada en un sentido fidedigna de la realidad y en otro sentido como algo religioso. Esta cuestión también es un poco ambigua, ¿no? Y es razonable que esto sucediera en esa época por la división de la iglesia. Y además él tenía que considerar a sus clientes, que unos eran católicos y otros estaban en contra de la Iglesia Católica, y se encontraba, digamos, en el corazón de este cambio de paradigma. Por lo demás, todas las características que les he mostrado en el cuadro de Erasmo de Rotterdam y también en el Cristo, aunque el Cristo muerto es un poco diferente, ¿no? Pero todas las características, la minuciosidad del detalle, la luz envolvente, el fondo oscuro, ¿no? El fondo oscuro, eso tan propio de los nórdicos, ¿no? Es muy evidente eso. Bueno, vamos a ver acá el retrato del mercader Gise. Es un retrato realmente maravilloso. Nuevamente podemos ver allí la minuciosidad de los detalles, podemos ver la calidad del color en toda la obra y la cantidad de objetos que aparecen por allí, ¿no? Hay una gran cantidad de elementos. Todos estos elementos, fíjense el retrato. ¿Ven que dicen que es un maestro del retrato? Pues lo es, porque el tratamiento del color y la calidad de los detalles es algo realmente muy impactante, ¿no? Bueno, como les decía, está rodeado por un conjunto de elementos que son todos elementos que finalmente se pueden considerar alegóricos. No sé, hay cartas, hay libros, flores, hay una cajita con dinero, que no sé si la ven por ahí, una cajita con dinero. Ya voy a mostrarles unos detalles.
pero tiene algo interesante que es esta composición oblicua, ¿no? Fíjense cómo la mesa está en perspectiva perfecta, porque la perspectiva, ustedes ya saben que es algo que ya está totalmente absorbido, ya forma parte, digamos, del tipo de visión que se tiene en la época. Bueno, tienen esta mesa oblicua y la figura que está de alguna manera girada en relación con el espectador, por eso él tiene que mover la cabeza para dirigir la mirada al espectador. Si nos fijamos en el interior de la obra, detrás de él, en estas partes hay una serie de cosas como un cierto desorden o cosas puestas de forma azarosa. Adelante tenemos este florero de cristal que está pintado tan perfecto. A ver si tengo un detalle ahí. Miren lo que es esto. El florero con esos claveles, que es considerado el clavel como el símbolo del compromiso matrimonial. También hay unos textos que están escritos en latín, les voy mostrando así, textos escritos en latín, esto que tiene acá, estas otras cosas, este otro cartel que está acá, qué sé yo, por ejemplo, en esto que está aquí atrás dice: no hay placer sin sufrimiento, tratándose de un mercader que en esos momentos tenían una altísima posición económica y social. Y eso de alguna manera indicaría que para llegar a eso hay que sufrir mucho, hay que trabajar mucho, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, el colorido italiano, el realismo de los detalles flamencos y la gran riqueza cromática también propia de los venecianos. El asunto es que esta cantidad de objetos contribuyen a la comprensión del sentido. Él es un mercader, pero es rico, y eso se ve por el tipo de vestimentas y por la capacidad que tiene este hombre de definir y de representar descriptivamente los distintos materiales. Lo mismo que, fíjense, por ejemplo, esta capacidad de captar las texturas y el juego de las luces, ¿no? Las texturas diferentes de las plantas que están adentro del agua, dentro de un jarrón de vidrio, o la textura perfecta del tapiz, de la carpeta que tiene la mesa, que es, digamos, alude no solo a las cuestiones visuales, sino también táctiles, ¿no? La cuestión esta de que haya tantos elementos allí y que este representa una cosa, el otro otra, no sé qué, eso conforma la imagen alegórica, es decir, una serie de signos que se van sumando y que tienen un mensaje que nunca es absolutamente directo. Siempre hay que estar mirando los detalles para poder encontrarse con un significado que puede venir de ahí. Es decir, se presta para la interpretación y nunca es directa. Nunca es directa. Podemos entender algunas cosas, pero si después leemos las interpretaciones de otros o vemos las interpretaciones de otros, resulta que están viendo lo mismo y están interpretando otra cosa. Ese constructo es el de la imagen alegórica que se empieza a desplegar, ya lo vimos en Durero, y se empieza a desplegar con mucha fuerza, sobre todo en el barroco, ¿no? Pero bueno, se los quería mostrar a esto y vamos a pasar a otro video para que termine de mostrarles la obra de Holbein.